para comprender mejor qué pasó con dichas zonas en la línea de Meganoticias TVC, tenemos a Surya Palacios, analista jurídica. Surya, como siempre, un gusto recibirte. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas noches para ti, para todo el auditorio. A ver, en general creemos, yo siempre aquí lo he manejado así, igual y tú tienes otra opinión, este tema de las zonas económicas especiales simple y sencillamente fue un espejismo, nunca funcionaron. De facto es cierto, no funcionaron completamente tal y como estaba planteado el proyecto inicial que surgió desde la reforma fiscal de 2014, Paco, pero la idea en general no era mala. El problema es de que nuestro país no ha tenido el crecimiento económico ni las condiciones económicas para que los empresarios puedan invertir en estas zonas cuyo objetivo era desarrollar polos de inversión para crear mejores empleos, mejores pagados y también, bueno, para que estos mismos empresarios pudieran reinvertir las ganancias que tuvieran en esas áreas. Así es el relanzar, desarrollar una zona del país que está deprimida económicamente hablando y de infraestructura. Pero, a ver, a pesar de que no funcionaron, sí hay inversiones, sí hay obras en proceso. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues de acuerdo con el acta de defunción de estas zonas económicas especiales que se publicó en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el día de ayer, Paco, pues todos los elementos que formen parte de las zonas van a pasar, en el caso del gobierno federal, a distintas secretarías, específicamente la que va a recibir mayor infraestructura de lo poco que pudo haberse hecho en estas áreas es la Secretaría de Bienestar. Formalmente va a haber un proceso de transición para las obras que se realizaron y pasarán o seguirán siendo del gobierno federal, en específico de algunas dependencias como Bienestar. Ahora, es muy urgente relanzar, apoyar el desarrollo de estas zonas, por eso era el proyecto, porque eran zonas deprimidas. En este nuevo proyecto podríamos pensar en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, en estos proyectos de la administración de López Obrador como quienes vienen a sustituir estas necesidades. Bueno, esa es la justificación que da el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto a lo que se hará en esas áreas. También se dice que como fundamentación que se va a aplicar distintos proyectos que ya están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la actual administración. No más que hay que recordar, Paco, que el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó la Cámara de Diputados y presentó el presidente de la República es un documento que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, se presentó incumpliendo los artículos 16 y 26 de la Constitución. Ese plan no cumple con los parámetros técnicos ni con las variables que deben de tener todos los planes nacionales de desarrollo de acuerdo con nuestra Constitución. El presidente decidió, si lo recordarás, Paco, decidió desechar el Plan Nacional de Desarrollo que le había presentado el anterior secretario de Hacienda y presentar a la Cámara de Diputados un plan hecho por el mismo mandatario. López Obrador dijo que a él le tocó escribirlo y que no cumple con los requerimientos técnicos que puedan medir cada uno de los programas que se van a aplicar en sustitución de lo que ya se hacía en las 7 zonas económicas especiales. Sí, estábamos hablando de que las zonas económicas especiales tenían un plan en el que se proyectaba 367,900 nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo alimentar a una población que requiere de trabajos? Le hemos aplaudido aquí al presidente López Obrador el hecho de estar pensando en los pobres, estar pensando en estas zonas del sureste mexicano terriblemente laceradas, pero no vemos ahora ese camino. Así es, Paco. El problema creo que es la visión de la actual administración con respecto
en general a las políticas públicas. Es una visión asistencialista. En vez de fomentar la participación de la iniciativa privada, de darle incentivos a los empresarios para que estos les resulte atractivo invertir, que era lo que estaban haciendo, lo que pretendían hacer estas zonas económicas especiales, el presidente considera que el desarrollo va a llegar a partir de la aplicación de recursos públicos. Esa es una visión asistencialista que está probada en la mayoría de los países democráticos del mundo occidental, que no funciona, Paco. Si los empleos van a depender de lo que invierte el gobierno, es obvio que nunca va a haber empleos bien pagados y más empleos en este país, mucho menos en esas zonas que tradicionalmente están deprimidas económicamente, que son las áreas más rezagadas de nuestro país. Déjame por último preguntarte, Surya, de lo que yo entendí es que con todas aquellas empresas particulares o públicas que hayan iniciado obras durante este proyecto de las zonas económicas especiales, el gobierno intentará sufragar gastos, insertar acuerdos, y eso implicará gasto, así lo entiendo, más allá de que deberá implicar más gasto para reactivar la zona. Sí, así es, Paco, pero eso solo en lo que se refiere a las inversiones que llegó a hacer pocas, que llegó a hacer el Estado mexicano en estas áreas. Por ejemplo, hay una planta laminadora hindú que está en construcción, creo que esto es la zona de Michoacán. Claro, en ese caso, cuando se trata de inversión privada, pues el Estado tendrá que responder resarciendo daños y perjuicios, digamos, en el caso de que ya no pudieran seguir este tipo de empresas o de industrias. Lo que sí desaparece también con las zonas, Paco, es el régimen fiscal diferenciado que se aplicaba en esas áreas. Por ejemplo, se había planteado que durante 10 años, durante 10 ejercicios fiscales, las empresas podían disminuir hasta el 100% del impuesto sobre la renta. También había la aplicación de una tasa del 0% del impuesto al valor agregado para los negocios de compraventa y arrendamiento de bienes que pudieran hacer los empresarios en las zonas económicas especiales. Eso definitivamente se acaba, son incentivos fiscales que ya no van a existir a partir de este miércoles y formalmente a partir del nuevo ejercicio fiscal que empieza el 1 de enero de 2020. ¿Qué tinte le da al panorama económico? Terrible. Me parece que estamos equivocando el camino, esta administración equivoca el camino al pensar que es con recursos públicos como se va a desarrollar el país y cómo se pueden desarrollar las zonas que tienen más necesidad económica. Si no existe una política que fomente la inversión privada, pues creo que el desarrollo y el crecimiento será difícil de alcanzar, Paco. Surya Palacios, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Encantada, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Surya Palacios, analista jurídica sobre este tema interesante, por supuesto, porque por un lado las zonas económicas prácticamente nunca funcionaron, pero ahora quitarlas también genera una terrible posibilidad de no desarrollo en la zona sureste principalmente.